Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, y nos enlazamos con el doctor Abraham Sapien. Doctor, buenos días, gracias por este enlace. Una disculpa, nos retrasamos en esta conversación. Buenos días. No pasa nada, muchas gracias por la llamada, por el espacio y buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, y es importante esta conversación que tenemos programada, doctor, a propósito de lo que hay alrededor en estos últimos días, una reflexión que un grupo de la sociedad civil invita, una iniciativa sobre la muerte digna que también tiene que ver con el dolor. Pero también el dolor tiene varias facetas, doctor, y una pregunta que también nos reta es, ¿realmente es desagradable el dolor? ¿Qué decir, doctor? Pues sí, muchas gracias. Claramente el dolor, como hemos estado hablando en semanas anteriores, tiene una relevancia de salud pública y de dimensiones morales. Y algo interesante sobre el caso del dolor es una pregunta que ha estado generando discusión filosófica desde hace ya, yo creo, un poco más de una década, y es si el dolor es necesariamente desagradable. Es decir, si algo que identificamos o se siente similar al dolor, pero no duele en el sentido de que no nos molesta o no nos invita a deshacernos de él, ¿consideraríamos que eso es dolor? Y curiosamente, si bien se ha llegado a pensar que el dolor es necesariamente desagradable, es decir, que es una de sus condiciones fundamentales, que casi que de eso está hecho, se ha pensado que no es tan claramente así, que puede haber algo que identificamos y que sentimos como dolor, que esa es la palabra con la que tenemos ganas de nombrarlo, pero al mismo tiempo no tiene sus características de motivación, de tratar de deshacernos de o de darnos una información sobre algo malo que está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, curiosamente, en la filosofía contemporánea se piensa que aunque el dolor es normalmente desagradable, no es necesariamente así. ¿Cómo no es desagradable el dolor, doctor? ¿Y cómo separarlo de quienes sienten placer con el dolor? Entiendo que son cosas distintas. Claro, sí. Bueno, digamos que aquí hay tres niveles, ¿no? En el que estamos hablando ahora es de los dolores que llegan a no ser desagradables, Ujú. no por tanto que llegan a ser agradables. Es decir, tenemos que entender que puede haber una cierta neutralidad o una cierta indiferencia hasta cierto punto sobre algo que identificamos como dolor. El ejemplo clínico más claro que ha salido alrededor de esto es de inicios del siglo pasado y lo terminaron nombrando asimbolia del dolor. Y estos son unos casos que probablemente como consecuencia de daños cerebrales, probablemente en la ínsula, las personas empezaron a decir que seguían sintiendo algo como la percepción de daño de tejidos, como las quemaduras, los pinchazos y demás, pero había perdido esa característica repulsiva o aversiva de la misma sensación. Entonces, estos casos llevaron a pensar a los teóricos que tenemos un ejemplo claro en donde alguien siente dolor porque lo identifica como tal y tenemos una cierta infalibilidad, es decir, no nos podemos equivocar tan claramente sobre lo que sentimos, pero que había perdido como ganas de alejarse de esa sensación que estamos teniendo. Otros ejemplos más comunes que nos pueden ocurrir, por ejemplo, es si vamos al dentista y una vez después de que empiezan a hacer algunos de los movimientos en nuestra boca, nos dan alguna forma de anestesia, podemos seguir teniendo una sensación que no es solamente presión, que sigue siendo como ese dolor característico, pero que ha perdido esa capa de desagradabilidad, de aversión, de deseo de no estarlo teniendo, pero sin embargo guarda sus características. Entonces, esto no es para decir que el dolor no es desagradable. El dolor típicamente lo es, pero algo interesante de la complejidad de esta forma de la experiencia es que no siempre tiene que ser así, ¿no? Que la desagradabilidad tiene cierto grado de modulación aún dentro de la percepción de los daños en nuestros tejidos y nuestro cuerpo. Y en términos de la vida cotidiana, saber esto, doctor, ¿tiene alguna, por qué es necesario también tener este tipo de elementos que ahora nos pone en la conversación, doctor? Se lo pregunto por la audiencia que nos escucha en este momento en la República Mexicana, la necesidad de que también reflexionemos en este tema, doctor. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Sí, algo importante de esto y que tiene una relevancia de salud pública importante
es que bajo ciertas circunstancias podemos hacernos daño, incluso darnos cuenta que nos hacemos daño y sentirlo, pero no tener las ganas inmediatas de repararnos. Ujú. Y es importante estar atentos a esto, porque eso quiere decir que dado que hay dolores que sentimos, pero que en algún sentido no duelen, son dolores que de alguna manera están siendo cegados por la situación, pero que no obstante tenemos que atender porque el daño está ahí presente y más adelante las consecuencias del mismo van a aparecer. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo actividad física, ya sea deportiva o de trabajo, puede ser que nos lastimemos y alcancemos a sentir el pinchazo del dolor, pero no de inmediatamente su aspecto desagradable. Entonces puede parecer que tengamos buenas razones para ignorar el daño porque no duele tanto, pero el daño sigue estando allí. Y por eso es que es relevante dentro de otros ejemplos, y es que a veces nos hacemos daño sin darnos cuenta, ¿no? Podemos estar cocinando y quemarnos, pero por la presión de la situación y nuestra atención enfocada en resolver otras tareas, no atendemos tan oportunamente los daños que tenemos. Y esa es una de las razones importantes por la que es relevante tener en cuenta que a veces el dolor no duele tanto, que es que dadas las presiones de la vida cotidiana nos hacemos a veces más daño del que nos damos cuenta. Y esto también nos lleva inclusive a reflexiones sobre la propia formación social, doctor Abraham Sapien, con esas tesis de que los hombres tienen que aguantar mucho y de que no llore, tienen que aguantar muchos dolores, tienen que resistir todo. Esto también sería una derivación de este tipo de reflexiones, doctor. Sí, sí, muy buen ejemplo. Es que parte de esto es tratar de mostrar a partir de un caso clínico que tiene repercusiones muy claras desde daños cerebrales, que eso que entendemos como algo monolítico y que no puede cambiar o variar como un dolor desagradable, no lo es tanto, ¿no? Entonces, no solo en su aspecto sensorial, sino también en su aspecto motivacional o afectivo, es decir, qué tanto nos mueve a hacer algo al respecto, también puede variar, ¿no? Son diferentes olas que se están tratando de acoplar y también esto responde a elementos culturales y a necesidades atencionales. Es decir, nuestra atención media, nuestra conciencia, es decir, aquello que estamos viviendo para nosotros mismos, depende de nuestras necesidades y de nuestros propósitos. Y puede ser que nos lastimemos más de lo que nos damos cuenta justo por la presión cultural que lleva a presiones laborales, que lleva a presiones atencionales. Entonces, es adaptativo a nivel cultural, pero no obstante, los cuerpos se dañan, aunque a veces lo ignoremos. Entonces es importante estar atendiendo a esos daños que reconocemos parcialmente, porque sus consecuencias en el daño del cuerpo integral siguen haciendo estragos, aunque las ignoremos. Mi última pregunta para abonar a esta conversación que le agradezco, doctor Abraham Sapien, dentro de esta misma tesis que tenemos en este momento, usted ha mencionado el tema físico, es decir, una quemadura, alguna contractura o en el ejercicio, esa tesis de que si duele está bien, lo cual no necesariamente es cierto. ¿Podríamos incluir los temas mentales, doctor? Es decir, esos pensamientos en los cuales hay una especie de obsesión de seguir buscando lo negativo, el dolor como una parte inclusive hasta existencial o hasta bien vista en las artes, doctor. Sí, muchas gracias por esa pregunta, Alberto. La verdad es que eso es abrir una ventana que nos lleva a todo un patio muy, muy grande. Ujú. Pero para decirlo rápidamente, una manera que a mí me ha parecido muy útil de distinguir entre estas dos cosas es hablar de dolor corporal y de dolor emocional, ¿no? Que también es parte de la manera usual de nombrarlos. Y el dolor emocional suele tener características más complejas, pero no obstante también similares al dolor que tenemos. Entonces, digamos, la analogía podría ser esta, aunque a veces realmente nos dañamos y lo sentimos, pero no nos alcanza a motivar, también a veces ocurre que estamos en verdadero peligro sin que nos demos cuenta porque no podemos sentir miedo ante el peligro en el que nos encontramos. Entonces, así como hay que educar a los niños a no ponerse en circunstancias de peligro que no detectan, no meter el dedo en un enchufe, no poner la mano en el fuego, no estar cerca del agua hirviendo, también nosotros tenemos que ir aprendiendo que nuestras presiones y circunstancias sociales nos van llevando a tener que saber modular lo que sentimos y saber de lo que estamos sintiendo realmente cuál es el mensaje. Entonces, la enseñanza es un poco la misma, que es
aunque estamos todo el tiempo sintiendo diferentes cosas y teniendo diferentes experiencias, hay una cierta modulación que tenemos que aprender porque nuestra conciencia es limitada y pasan más cosas de las que nos damos cuenta. Entonces hay toda una educación de las sensaciones y de la afectividad, de aprender a identificar de la información que tenemos, cómo está nuestro cuerpo y cómo estamos en nuestro ambiente para encontrar la mejor modulación y toma de acciones para nuestros propios propósitos, ¿no? Que es mantener nuestra salud, estar estables, estar bien. Exactamente, ese es el punto. Al final del día se trata de estar estables, estar bien y no tenerle miedo a estas reflexiones. Doctor Abraham Sapien, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Alberto. Estamos hablando pronto. Excelente día para ti y para todos los que nos escuchan. Igualmente, que tenga una buena semana.